de SACIR y MAPFRE. Gracias, Eva Villanueva. Está con nosotros Gabriel Nebreda, director de EDP Solar. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Está la transición energética, la transición de todo el movimiento hacia lo solar, hacia lo eólico, hacia las energías renovables muy en boga en estos momentos, pero también con muchas cuestiones encima de la mesa. Quizá la más importante es conocer el PNIE que tiene que mandar el gobierno a Europa para ver cuál es la estructura de lo que queremos convertir esto y cómo tiene que luego volar o caminar la inversión. ¿Cuál es el momentum actual antes de conocer ese PNIE? Bueno, pues igual te daría un paso atrás para contextualizar la situación energética en España, ¿no? Al final España puede tener 3 o 4 grandes desafíos en cuanto a energía. El primero es bajar el coste de la electricidad, por un lado para reducir la inflación y por otro lado para mejorar la competitividad de las empresas en España. El segundo, tenemos que limpiar nuestra electricidad, tenemos que descarbonizarla. Ahí tenemos los compromisos con Europa, incluso los compromisos con el planeta y con uno mismo. Y el tercero sería probablemente reducir la dependencia de otros países terceros en nuestra energía. Al final estamos dependiendo de países que tienen una inestabilidad política pues, que no es lo ideal, ¿no? Da la casualidad de que España es la mayor potencia energética de Europa. Y además da la casualidad de que la energía que tiene Europa, o sea, que tiene España, es la más barata que existe, es la más limpia que existe y además es la más autóctona, que es el sol y el viento. Con lo cual, lo tenemos todo para alcanzar esos objetivos que nos planteamos y superar esos desafíos. Al final, el PNIEC lo que tiene que representar es esa ambición de España. En la parte solar ya se está solicitando aumentar a 65 gigavatios. Y algo interesante que no es tan conocido es, en Europa, pero también ocurre este fenómeno en España, ya el 60% de la energía fotovoltaica que se instala es en tejados. Es decir, tenemos una oportunidad, ya no es una discusión solo de grandes empresas eléctricas y de gobiernos, sino finalmente, después de 100 años del sector eléctrico, es el consumidor final, el ciudadano, que tiene en su mano la posibilidad de definir una estrategia energética, no para España, pero sí para su hogar. Y por eso ya el 60% de la fotovoltaica ya se está instalando en tejados. Decías que el primer punto era sobre todo bajar el precio, y decías que lo tenemos todo. Yo tenía un pequeño apunte, pero tú sabes más que yo de la fotografía, es lo que nos falta es planificación. Es decir, tenemos todo, pero quien nos está legislando parece que van como a trompicones, ¿no? Y en esos trompicones nos podemos encontrar en 6 meses en una fotografía que es la contraria a la que queremos. Hombre, queremos los precios bajos, pero no a cero. Y el camino es que en determinados momentos del día, en 6 meses, vamos a poder tener la demanda muy por debajo por no tener un almacenamiento adecuado. Entonces, podemos encontrarnos con que sí, lo tenemos todo, pero nos hemos pasado tanto porque el legislador o quien está planificando esto lo está haciendo de una manera que no parece ser la adecuada, a trompicones, como te decía, que nos encontremos en 6 meses con un colapso y que diga, oiga, es que nadie quiere invertir en algo que vale cero. ¿Sabes a lo que me refiero, no? Es decir, una demanda y una capacidad instalada que es superior y no tienes almacenamiento. Sí, correcto. A ver, una revolución como la que se necesita en el mundo de la energía es difícil que vaya de una manera suave durante 30 años. Tiene que tener algunos trompicones. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos cuanto más energía barata, mejor. Es decir, cuanto más energía cercana a cero, mejor. ¿Por qué? Porque cuando la energía la llevas a sus niveles más bajos, ocurre el siguiente paso de la transición energética, que es que entran las baterías, entran los acumuladores, entran la descarbonización de los siguientes niveles que son más complejos. Es decir, lo menos complejo es limpiar la electricidad, descarbonizar la electricidad con energía renovable. Lo siguiente sería electrificar las fuentes de calor, el aire acondicionado y electrificar la industria, el calor de la industria, y toda esta transición solo va a ocurrir si llevamos el precio lo más bajo posible.
Es verdad que cuando bajas el precio a cero en unas horas y se te dispara a 200 euros el megavatio a la hora siguiente, esa inestabilidad, esa volatilidad no es positiva, no es buena. Para ello, cuando introduces el escalado de la energía renovable, tiene que ser acompañada por acumuladores de electricidad, que son baterías, y son las baterías lo que llaman delante del contador y detrás del contador. Es muy interesante, en EDP ahora vendemos muchas baterías a residenciales, cosa que hace 2 años no ocurrían. Y es muy interesante porque los clientes de EDP que cuentan con una batería en su casa ya son autónomos en torno a un 85-90% de su energía. Es decir, es mucho, ¿eh? Es muchísimo. El objetivo de toda Europa es llegar en 2030 a un 65% de renovables en el mix eléctrico. Y eso en 2030. Los clientes de EDP lo están consiguiendo en 3 meses, pero no 65, sino un 90%. ¿Por qué? Porque la batería, junto con una instalación fotovoltaica, pues cubre prácticamente todo tu consumo. ¿Qué ocurre? Que cuando tienes una energía tan barata, lo siguiente que piensas es, oye, ¿por qué no electrifico el transporte? ¿Por qué no me compro un coche eléctrico? Lo siguiente es, oye, ¿por qué no quito esta caldera de gas o esa caldera de gasóleo y meto una aerotermia? Claro, estás ahorrando tantísimo. Efectivamente, entonces yo creo que nunca va a sobrar energía muy barata, porque cuando hay energía barata empezaremos a electrificar otros elementos de la sociedad y de la economía que son fundamentales. Claro, con vuestra visión del mercado, ¿cómo está el balance del autoconsumo ahora mismo en nuestro país? Y sobre todo, ¿es solo para chalets? ¿Es solo para unifamiliares? ¿O lo normal es que también comunidades de propietarios vayan entrando en este modelo también? Muy buena pregunta. Mira, como decíamos antes, en solar lo tenemos todo. Tenemos la radiación, la mayor de Europa. Contamos con la mayor penetración, y esto la gente no lo sabe, de contadores digitales en Europa. Prácticamente el 99% de los hogares tienen un contador eléctrico. Y contamos con una regulación que lo permite. Es relativamente nueva, desde 2019, probablemente con 5 o 10 años de retraso, pero contamos con ello. Eso ha hecho que en el año 2022 haya sido un año histórico de autoconsumo solar, con aproximadamente 200.000 instalaciones residenciales, que son muchas, viendo el histórico, pero que son pocas, pensando que tenemos 29 millones de puntos de consumo. Pero es un buen principio. Si mantenemos estas 200.000 instalaciones de autoconsumo residenciales al año, de aquí al 2030 estaremos alcanzando a otros países que nos llevan la delantera, como Alemania, Bélgica, Holanda, Estonia, Polonia, que son países con una radiación solar mucho menor, mucho más baja, pero que están por delante, ¿no? Entonces, deberíamos mantener este momento, como decías, de unas 200.000 instalaciones residenciales. Principalmente han ocurrido en empresas y en chalets, pero el 65% de los españoles vivimos en un piso. Entonces, una de las principales barreras, uno de los desafíos que tenemos como país es simplificar los procesos administrativos y burocráticos para crear estas llamadas comunidades energéticas o paneles solares en edificios, que no es sencillo, pero que no hay otro camino, básicamente. ¿Cuáles son los retos cuando salga el PNIE que tiene el sector? Bueno, una vez que conozcamos toda la infraestructura, entiendo que almacenamiento va a ser una de las claves, ¿no? Correcto, pues uno de ellos es regular el almacenamiento, promocionar y facilitar la inversión para invertir en baterías. Otro diría que es el refuerzo de las redes eléctricas para seguir introduciendo más energía renovable y que te permita electrificar el resto de la economía. Otro podría ser, siempre es la simplificación de los procesos administrativos y aumentar la visibilidad, ¿no? la previsión de la entrada de potencia eléctrica en España. Y pasando al mundo del autoconsumo, diría que el número 1 es la concienciación, es decir, darnos cuenta de que está en nuestras manos en 3 meses cambiar la energía de nuestro hogar. El segundo diría que es el acceso a la financiación.
Y aquí, pues, EDP junto con CaixaBank ofrecemos diferentes modalidades de financiación a los clientes para facilitar ese acceso. Y el tercero, el que has dicho, que es simplificar y promocionar las comunidades energéticas para edificios. Una última cuestión, ¿puede ser un freno esa financiación con los tipos de interés máximos desde la crisis financiera? Bueno, los tipos de interés precisamente lo que pretenden es moderar el crecimiento del consumo y efectivamente, pues en este caso también ayudan a moderar el crecimiento del autoconsumo solar. Lo que ocurre es que el autoconsumo solar no es tanto un consumo, sino una inversión. Es decir, tú inviertes, es más fácil. Inviertes para bajar el coste de tu electricidad. Sí, tu coste mensual, sí. Exactamente. Pues muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Gabriel Nebreda, director de EDP Solar, por ponernos toda la fotografía de la clave fundamental a medio y largo plazo, que es ver cómo esa transición energética y cómo aprovechamos mejor el sol, nosotros que en España además, como nos has dicho, lo tenemos todo. Correcto, pues oye, gracias a vosotros, porque lo importante es la concienciación y para ello, antes que eso, es la difusión. Así que muchas gracias. Buen día y buen negocio, Gabriel. Muchas gracias. 9:47.